Hola, bienvenidos a otra entrevista del Foro de Jóvenes Investigadores del Instituto de Derecho Parlamentario. En esta ocasión nos acompaña el profesor Rafael de Asís Roy, quien es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y gracias también por invitarme a participar en este foro. Bueno, pues le hemos pedido al profesor de Asís si nos puede compartir un poco sobre la vida y obra del profesor Gregorio Peces Barba. Para comenzar, ¿nos podría dar una pequeña introducción, unos datos biográficos del maestro? Sí, pues cómo no, para mí es un placer hablar sobre Gregorio Peces Barba porque aparte de ser mi maestro y mi director de tesis doctoral, pues ha sido una persona con la que he convivido durante muchos años y con la que fue de alguna manera la guía, ¿no? La guía y la referencia que he tenido siempre y la sigo teniendo, ¿no? En el ámbito de mi trabajo académico. Realmente hablar de Gregorio Peces Barba pues es a la vez fácil pero también complicado, ¿no? Es fácil porque es una persona sobre la que uno puede estarse mucho tiempo hablando, ¿no? Porque su trabajo, digamos, su personalidad se proyectaba en muchos ámbitos, pero es difícil precisamente por eso, ¿no? Porque hacerlo de forma resumida pues te deja sin duda cuestiones que para algunos pueden ser más importantes y seguro pues que hay lagunas, ¿no? También, o aspectos que son desconocidos, con independencia de que yo empecé con él a trabajar, pues él fue profesor mío ya cuando yo era estudiante de Derecho en la Complutense. Y estamos hablando ahí pues del año 84 y luego ya pues me ofreció el estar en su escuela, en su equipo de trabajo, y ya fue pues una relación ininterrumpida. El profesor Peces Barba yo creo que es una persona destacada en muchos ámbitos, ¿no? Él estudió Derecho en la Universidad Complutense, que luego obtuvo un diplomado en Derecho Comparado en Estrasburgo. Y él, pues yo creo que su vida pues ha tenido una proyección académica, ha tenido también una proyección jurídica y una proyección también muy importante en el ámbito que podríamos denominar de la práctica del derecho, ¿no? En este último campo, pues él fue durante los años previos, digamos, a todo el momento de la transición, pues él participó en un despacho de abogados que en aquellos momentos era un despacho importante, ¿no? Porque tenía un cierto componente, vamos a decirlo así, democrático, progresista, social, en donde estaban también pues personas importantes como José María Mohedano o el propio Tomás de la Cuadra, que es también catedrático de universidad, ¿verdad? Y está en esta universidad, en la Universidad Carlos III, y allí pues desempeñó tareas ante el Tribunal de Orden Público de defensa pues de personas que en relación con los cuales en muchos casos lo que se hacían eran juicios políticos, ¿no? Esa labor en el ámbito del despacho la siguió manteniendo aún entrada ya en la época de la transición, probablemente ya con menos intensidad, pero es cierto que él como modelo de académico siempre fue un jurista también práctico, ¿no? Yo creo que eso era una de las facetas que le enriquecía o que enriquecía su trabajo académico. En el ámbito académico, él fue profesor en la Universidad Complutense, en la que allí creó un Instituto de Derechos Humanos, que todavía hoy existe, instituto que se trasladó en el momento en el que él es nombrado presidente de la Comisión Gestora para la creación de la Universidad Carlos III, ¿no? A partir de ese momento, año 89, él se traslada a la Universidad Carlos III, se lleva parte de su equipo, vamos a decirlo así, o de su escuela, funda el Instituto de Derechos Humanos, pero lo que yo creo que es más importante pues es funda, ¿no? Y crea pues una institución como es la Universidad Carlos III, que en pocos años se sitúa en un nivel alto y en una situación competitiva, ¿no? En relación con otras universidades, dentro de un proyecto además que tenía también un cierto componente
político, no partidista, sino político de situar, ¿no?, una oferta académica, una oferta universitaria en una zona de Madrid, que era la zona sur, Getafe, Leganés, en la que no existía esa oferta y en la que era algo necesario, ¿no? Yo creo que su labor como rector, como gestor también, ¿no?, en ese ámbito, pues fue una labor que ha sido muy muy satisfactoria y muy loada, ¿no?, yo creo, por todos los gestores universitarios. Y luego está la faceta política de Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces Barba desempeñó un papel ya desde los comienzos, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver con su formación. Él estudió, digamos, su bachillerato en el Liceo Francés, y eso él siempre lo decía como algo que le había marcado, ¿no? Le había dado, pues, un tipo de enseñanza abierta, plural, en cierta manera también laica, ¿no?, que le marcó y que luego le sirvió, ¿no?, para su actividad política, una actividad política que desde muy principio, pues, estuvo vinculada al Partido Socialista, y una actividad que también estuvo marcada por otro hecho, yo creo que es importante en la vida de Gregorio Peces Barba, que es las vicisitudes por las que transcurrió la vida de su padre, ¿no? Su padre, Gregorio Peces Barba del Río, pues era un fiscal que estuvo condenado a muerte en la época de Franco, y que por lo tanto, pues, Gregorio vivió cuando era muy pequeño, pues, una situación familiar también peculiar, ¿no?, que sin duda le marcó. Ahí, ya muy rápidamente, pues él en el aspecto político, pues así los grandes hitos son que, aparte de ser diputado desde las primeras elecciones, obviamente es uno de los 7 padres de la Constitución española, ponente constitucional, fue presidente del Congreso de los Diputados, y luego ya, bueno, pues nunca fue una persona apartada de la política. Tuvo un cargo, se le ofreció un cargo que él aceptó, de alto comisionado para atención a las víctimas del terrorismo, pero siempre fue un hombre vinculado a la política, ¿no? Yeah. Bien como comentarista, bien como persona interesada. Muy bien. Pues sin duda una vida muy prolífica y muy polifacética. Y centrándonos en el aspecto del proceso de la transición española, ¿cuál fue el papel que jugó el profesor Peces Barba y, quizás de modo más específico, su contribución como ponente del Grupo Socialista? Bueno, yo creo que ahí, en esos momentos, pues el papel que uno desempeña, pues puede estar en muchos niveles, ¿no? Como es sabido, la Constitución, pues es el producto, ¿no?, de un consenso en un momento de transición, en un momento difícil, ¿no?, en donde hay que conjugar o hay que intentar, ¿no?, acomodar, ¿no?, pues distintas visiones del mundo, distintas visiones éticas, políticas, religiosas, culturales, ¿no?, sociales, bueno. Y él, yo creo que era una persona que, por su manera de ser, pues era una persona que para eso servía, ¿no?, porque él tenía, Gregorio Peces Barba siempre tuvo un don, ¿no?, digamos, muy bueno para todo lo que podemos pensar ahora, o denominaríamos quizá en términos más modernos, ¿no?, como lo que son las negociaciones, ¿no? Entonces yo creo que él, un papel fundamental, pues fue un papel muy, hombre, claro, dirigido, ¿no?, desde el partido al que él pertenecía y que representaba en la ponencia constitucional, que era el Partido Socialista Obrero Español, pero un papel muy importante en todo lo que fueron todas las negociaciones, las idas hacia adelante, las idas hacia atrás, ¿no?, de todo ese proceso. Más concretamente, y si queremos pensar en aspectos en donde se vea relativamente la impronta del profesor Peces Barba, hombre, yo creo que hay un aspecto fundamental en la Constitución, que es toda la normativa relativa a los derechos, que obviamente no se puede considerar que sea producto de la obra de Gregorio Peces Barba, pero sí que es cierto que él ahí tuvo una participación importante. Y seguramente más en concreto en el pórtico de lo que es la Constitución, en el artículo 1.1, el artículo sobre los valores superiores, al que él tenía un cariño especial. Sí, sí.
Entre lo que nos había mencionado, pues el profesor también fue un gran maestro, ¿no? O sea, un gran maestro en el sentido de que hizo una escuela y muchos profesores actuales se formaron o tuvieron vinculación con él en sus inicios, en su carrera profesoral. Sobre este aspecto, sobre su faceta como profesor, ¿qué destacaría del profesor Pérez Barba? Bueno, pues ahí hay que destacar muchas cosas, ¿no? Yo tuve la suerte de tenerle, ¿no?, como profesor, siendo yo estudiante universitario, pero luego también como director, como cabeza, ¿no?, como decías, de una escuela. A veces hablar de escuelas en el ámbito universitario pues es una cosa que nos pone un poco como en precaución, pero probablemente por los orígenes, ¿no?, del término escuela, ¿no?, que tiene que ver de alguna manera con la escolástica y con una visión o con un intento de una visión unidireccional de las cosas sin existencia de pluralismo. Bueno, pues yo ya de principio ya quiero decir que Gregorio Pérez Barba se alejaba completamente de esto, ¿no? Como profesor era una persona, era un profesor excepcional. ¿Y por qué era un profesor excepcional? Pues porque era un profesor abierto, muy cuidadoso con los alumnos, con un interés enorme por la formación de los alumnos y por su vida personal. Es decir, era muy fácilmente accesible, independientemente de que igual ocupaba pues unos puestos muy importantes en todo el entramado político, pero era fácilmente accesible. Y muchos estudiantes pues les podíamos ir a contar nuestras vicisitudes, no solamente académicas, sino personales, y él las escuchaba, ¿no? Tenía además, por su formación, ¿no?, pues era una persona muy erudita y luego, como tenía también esa proyección práctica, pues sus clases eran clases en donde igual el orden, digamos, no era un orden lineal, pero sí que era capaz de irse a problemas actuales, irse a problemas históricos, conocía las referencias bibliográficas, la verdad una gozada, ¿no? Luego además, como referente de la escuela, pues yo creo que también todo eso se proyectaba, ¿no? Yo creo que era, como director de tesis doctoral, pues era un director pues magnífico, ¿no? Yo ya siempre lo digo y aprovecho también esta ocasión, ¿no? Yo que conviví muchos años con él, ya desde al principio renuncié la posibilidad de poder llevar a cabo esas tareas tal y como él las llevaba, ¿no? Porque pues bueno, lo que necesita, ¿verdad?, un doctorando, pues que tu director se lea los papeles, que te los corrija formalmente también, no solamente en cuestiones de fondo. Bueno, él era para eso una persona con una gran dedicación y además tenía una visión del mundo universitario que para todo su grupo, digamos, pues fue fundamental, ¿no? Él sabía o tenía una cierta visión para saber hacia dónde deberían ir las investigaciones, cómo era el proceso, ¿no?, de formación de un universitario, las lecturas que había que hacer, ¿no? Y todo eso nos lo trasladó y lo hemos intentado seguir haciendo, ¿no? La escuela de Gregorio, porque yo creo que se puede hablar de escuela de Gregorio, no dejemos pasar también la ocasión. ¿Por qué se caracterizaría? Sí, pues la escuela de Gregorio, decía, pues es una escuela, sobre todo una escuela plural, ¿no? Yo creo que seguramente se caracterice, o si lo que le da cierta uniformidad son cuestiones metodológicas o cuestiones de visión general. Cuestiones metodológicas en el sentido de decir, bueno, aunque el análisis de esta escuela es un análisis de cuestiones jurídicas, la cuestión metodológica tiene que ver con la idea de que las cuestiones jurídicas no existen de forma independiente de otras, o si se quiere, de otros ámbitos de conocimiento. No existe un conocimiento jurídico estricto, sino que todo problema jurídico tiene una dimensión ética, tiene una dimensión social, tiene una dimensión política. Y esto es una metodología que caracteriza, creo que, a la escuela, ¿no? La idea de que todo problema pues se puede abordar desde esas dimensiones y de forma conjunta. Y luego, a partir de ahí, probablemente cuando hablo de pluralidad es que nunca, ¿no?, pues se nos marcaron ni unos objetivos de fondo, ni unas líneas de fondo, ni incluso unos contenidos temáticos, ¿no? La escuela de Gregorio trabaja sobre cosas muy diferentes, ¿no? Y lo hace cada profesor
Cuando no es un trabajo en grupo, pues cada profesor lo hace desde sus perspectivas, desde su visión, ¿eh? Y eso también nos lo marcó mucho. Y luego también lo que nos marcó era, o lo que también nos intentó trasladar, es la idea de no autolimitarnos. Cuando digo no autolimitarnos es de no ponernos barreras a nuestra investigación, sino seguir siempre progresando y avanzando. Yo creo que estos son los rasgos, ¿no?, de la escuela. Bueno, podríamos pasar mucho tiempo, ¿no?, hablando. Ya para pasar a la parte más sobre el legado, pues sabemos que después de su elección jubilar en el año 2007, el profesor seguía trabajando con su grupo de colaboradores del Instituto Bartolomé de las Casas. A este respecto, ¿podría decirnos qué proyectos, por ejemplo, el Consolida el Ingenio, el Tiempo de los Derechos, en qué fase se encuentran? Sí, bueno, yo creo que cuando se produce la muerte de Gregorio, aunque es cierto que él seguía teniendo una gran presencia, realmente no era una presencia diaria, por decirlo de alguna manera, pero sí que era una presencia de alguna manera en lo que es la coordinación de todo. ¿Qué proyectos estaban en marcha y que todavía siguen estando en marcha de alguna manera? Bueno, está claro que hay un gran proyecto que él lideraba, que es el proyecto El Tiempo de los Derechos, que conseguimos incluir por primera vez, ¿no?, dentro de un programa, dentro de un programa que se llamaba el programa Consolida el Ingenio, un programa dirigido sobre todo a los grupos más de corte tecnológico, lo que podríamos entender quizá con el término ciencias puras, ¿no? Y conseguimos ahí pues introducir un equipo, digamos, formado por 12 grupos de investigación de 12 universidades diferentes españolas, un equipo pues que ha venido trabajando en materia de derechos humanos, ¿no? Yo creo que esto sí que es una de las cuestiones en las que estábamos trabajando. Este es un proyecto que termina ahora, este año, en el 2013, y que nos ha permitido de alguna manera también pues desarrollar muchas actividades en un contexto como es el actual de crisis, ¿no?, también, ¿no?, y hacer un trabajo en equipo. Dentro de este proyecto, pero con una singularidad propia, yo creo que hay otro proyecto que él lideraba y que es la historia de los derechos, ¿no? La historia de los derechos que ahora mismo estamos ya en una fase de publicación, ¿no?, de todo lo que es el siglo XX. No sé si luego igual podemos hablar de ello. Y luego había otro ámbito, yo creo que él nos potenció, aunque él lo trabajaba menos últimamente, ¿no?, que lo trabajó mucho, quizás de una forma no sistemática, pero que era todas las cuestiones que tienen que ver con la no discriminación y con los que podíamos denominar, aunque las terminologías siempre se pueden cuestionar, los grupos vulnerables, ¿no? Yo creo que ahí también él nos animó a trabajar en ese ámbito, y ahí yo creo que toda la escuela, digamos, pues desempeña un papel importante en relación con algunos problemas claramente en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, pero no solo, ¿no? Bueno, si quieres retomamos lo de la historia de los derechos fundamentales. ¿Podría decirnos en qué fase se encuentra? Sí, bueno, la historia es un proyecto de muchos años, ¿no?, que ya ha tenido una plasmación real en una serie de siglos y de volúmenes, y ahora mismo estamos con el siglo XX. El siglo XX va a dar lugar a 13 volúmenes, son alrededor de 150 investigaciones, que realmente va a ser como una especie de enciclopedia de los derechos humanos, ¿no?, porque claro, el siglo XX es ahora, por decirlo de alguna manera, y ahora mismo estamos pues en una fase que con una proyección, con un calendario en el que antes del verano van a estar entregados los 13 volúmenes a la editorial, con lo que esperamos, ¿no?, que los primeros aparezcan ya en septiembre, y hay algunos que están ya corregidas pruebas. Bueno, el proceso normal será que en septiembre aparezcan algunos y que ojalá a final de año pues podamos presentar toda la obra en la que han intervenido pues más de 150 profesores de todo el mundo y de diferentes especialidades. Un trabajo realmente monumental, claro. Sí, la coordinación de eso, y todavía ahora estamos, ¿no?, pues está el equipo trabajando pues para que salga bien, ¿no?, en las labores de la edición. Bueno, ya casi para concluir,
me gustaría que nos hablara un poco de la Fundación Gregorio Peces Barba que usted ahora preside, un tanto sobre cuál es su misión y qué perspectivas tienen. Bueno, pues la Fundación Gregorio Peces Barba pues fue una idea en la que, no con ese nombre, pero un poco en que también el profesor Peces Barba estuvo detrás, ¿no? La idea de crear una fundación vinculada al estudio, al análisis de los derechos y que también nos permitiera a toda la escuela, digamos, al grupo, y pues ampliarse un poco y también proyectarse en horizontes en donde igual la institución universitaria no cabía, ¿no? El grupo como institución universitaria o como Instituto de Derechos Humanos, que era un poco nuestra visión más institucional, no cabía, ¿no? Nació la Fundación Gregorio Peces Barba pues gracias al empuje, ¿no?, de una serie de patronos y con el apoyo de alguna institución, y el objetivo era básicamente, pues, como su propio nombre indica, pues hacer el estudio, investigación sobre derechos humanos y la cooperación, ¿no? Entonces la Fundación básicamente tiene una actividad formativa o una misión formativa, investigadora, de sensibilización en el ámbito de los derechos también, y ciertamente, pues aunque ya tiene una pequeña historia, pues todavía está comenzando a andar. A todas estas misiones pues ahora se ha añadido el de mantener el legado, ¿no? Una vez que la desaparición de Gregorio, pues mantener su legado, ¿no? Y esto también pues es un nuevo objetivo que nos hemos marcado. Muchas gracias, profesor. Pues sabemos que es muy complicado intentar sintetizar una vida como la del profesor Peces Barba en un espacio tan breve. ¿Desea añadir algo más? Pues no, simplemente daros las gracias por esta oportunidad que me dais y deciros que obviamente, como señalaba antes, pues la Fundación ahora mismo, además de sus objetivos iniciales, pues está pues, continuar con ese legado de Gregorio Peces Barba y con todo lo que nos ha dejado, pues intentar difundirlo. Muchas gracias. Muy bien, pues con esto concluimos la entrevista y agradecemos sentidamente al profesor Rafael de Asís su colaboración con el Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima entrega. Hasta luego.